Bienvenidos a Terrorcito, el programa donde te contaré, relataré los cuentos, mitos, historias y leyendas más espeluznantes. Hoy nos adentramos en un mundo apocalíptico donde la muerte no es el fin, sino el comienzo de una pesadilla eterna. En este programa, te presentaré 5 historias que te harán temblar de miedo, mientras exploramos los diferentes rostros del terror zombie, desde la oscuridad de los cementerios hasta las calles desiertas de la ciudad. Prepárate para sumergirte en un mundo donde la supervivencia es un lujo y la muerte es una compañera constante. Vamos a empezar. En la Ciudad de México, un grupo de científicos del Instituto Nacional de Salud Pública, INSPE, estaba trabajando en un proyecto secreto para desarrollar un nuevo medicamento contra el cáncer. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Uno de los científicos, el Dr. Rodríguez, había estado experimentando con un virus que había sido descubierto en una región remota de Chiapas. El virus, conocido como el virus de la muerte, había sido encontrado en un grupo de personas que habían muerto bajo circunstancias misteriosas. El Dr. Rodríguez había estado trabajando para modificar el virus y utilizarlo como base para su medicamento contra el cáncer. Sin embargo, mientras estaba trabajando en el laboratorio, accidentalmente se expuso al virus y lo contrajo. Al principio, el Dr. Rodríguez no se dio cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, pronto comenzó a sentirse mal y a experimentar síntomas extraños como convulsiones y alucinaciones. Finalmente, el Dr. Rodríguez murió, pero no permaneció muerto por mucho tiempo. Poco después, se levantó de su tumba y comenzó a caminar, convertido en un zombi. El Dr. Rodríguez comenzó a infectar a otros, y pronto la Ciudad de México se convirtió en un infierno. Los zombis comenzaron a multiplicarse rápidamente y la ciudad se sumió en el caos. El gobierno mexicano se vio obligado a declarar el estado de emergencia y a enviar al ejército para tratar de contener la infección. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la situación era más grave de lo que se había imaginado. La infección se había extendido a otras partes del país y los zombis estaban comenzando a aparecer en otras ciudades. La situación era desesperada y no se sabía qué hacer para detener la infección. En medio del caos, un pequeño grupo de supervivientes se unió para tratar de encontrar una solución. Estaban liderados por una joven llamada Sofía que había perdido a su familia en la infección. Sofía y su grupo se embarcaron en una peligrosa misión para encontrar el origen de la infección y tratar de detenerla. Viajaron a través de la ciudad, evitando a los zombis y buscando pistas que los llevaran al Dr. Rodríguez y al virus de la muerte. Finalmente, después de días de búsqueda, Sofía y su grupo encontraron el laboratorio del Dr. Rodríguez. Allí, descubrieron los experimentos que había realizado el científico y la forma en que había creado el virus de la muerte. Sofía y su grupo se dieron cuenta de que la única forma de detener la infección era encontrar una cura para el virus de la muerte. Así que se embarcaron en una nueva misión para encontrar a los científicos que habían trabajado con el Dr. Rodríguez y que podrían tener la clave para encontrar la cura. La búsqueda de la cura fue larga y difícil, pero finalmente Sofía y su grupo la encontraron. La cura era un antídoto que había sido desarrollado por uno de los científicos que había trabajado con el Dr. Rodríguez. Sofía y su grupo se apresuraron a distribuir la cura a todos los que habían sido infectados. La cura funcionó y los zombis comenzaron a regresar a su estado humano. La Ciudad de México se convirtió de nuevo en un lugar seguro y la vida comenzó a regresar a la normalidad. Sofía y su grupo fueron héroes y su valentía y determinación habían salvado a la ciudad de la destrucción. La historia de los zombis en México se convirtió en una leyenda y la gente la contaba como una forma de recordar la valentía y la resiliencia de aquellos que habían luchado para sobrevivir en un mundo que parecía haberse vuelto loco. La casa de la familia García había estado vacía durante meses después de la tragedia que había ocurrido allí. La policía había investigado y había concluido que la madre, Sofía, había sido asesinada por su esposo, Carlos, en un ataque de celos. Pero la verdad era mucho más oscura. Carlos había estado abusando de Sofía durante años, y ella había estado planeando dejarlo.
La noche del asesinato, Sofía había intentado escapar con sus hijos, pero Carlos la había alcanzado y la había matado. Sin embargo, algo extraño sucedió después de la muerte de Sofía. Su cuerpo comenzó a cambiar y pronto se convirtió en un zombi. La criatura se levantó de la tumba y comenzó a caminar hacia su casa, con un solo objetivo en mente: encontrar a Carlos y hacerle pagar por lo que había hecho. Carlos había pensado que había escapado de la justicia, pero no sabía que Sofía había regresado de la muerte. La zombi Sofía llegó a la casa y comenzó a buscar a Carlos. Lo encontró en el sótano, donde se había estado escondiendo durante meses. La zombi Sofía se acercó a Carlos y lo miró con ojos vacíos y sin vida. Carlos intentó huir, pero la zombi lo alcanzó y lo agarró con sus manos frías y muertas. La zombi Sofía comenzó a hablar, y su voz era baja y gutural. Te he estado buscando, dijo la zombi. Te he estado buscando durante mucho tiempo. Carlos intentó defenderse, pero la zombi Sofía era demasiado fuerte. Lo arrastró hasta el jardín y lo dejó allí, donde lo mantuvo prisionero durante días. La zombi Sofía se aseguró de que Carlos sufriera, de que sintiera el mismo dolor y miedo que ella había sentido durante años. Y cuando finalmente estuvo satisfecha, la zombi Sofía lo mató, de la misma manera que él la había matado años atrás. La policía encontró el cuerpo de Carlos días después y al principio pensaron que había sido un ataque de un animal salvaje. Pero cuando vieron la expresión en el rostro de Carlos, supieron que algo estaba muy mal. La casa de la familia García fue abandonada de nuevo, pero esta vez fue por miedo a la zombi Sofía. Algunos dicen que todavía se puede ver a la zombi caminando por el jardín, buscando a su próxima víctima. Otros dicen que la zombi Sofía sigue viviendo en la casa, esperando a que alguien más entre y se convierta en su próxima víctima. La historia de la zombi Sofía se convirtió en una leyenda y la gente del pueblo la recuerda como una advertencia sobre los peligros del abuso y la venganza. El ex policía Jack se despertó en el hospital con un dolor de cabeza punzante. No recordaba cómo había llegado allí, pero sabía que algo estaba muy mal. El hospital estaba en silencio, y las luces fluorescentes del techo parecían zumbar con una intensidad inquietante. De repente, escuchó un ruido extraño proveniente del pasillo. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando los pies. Jack se levantó de la cama y se acercó a la puerta para investigar. Lo que vio lo horrorizó. Un grupo de pacientes y personal del hospital habían sido infectados por un virus desconocido y se habían convertido en zombies. Jack sabía que tenía que escapar de allí lo antes posible. Con su experiencia como policía, Jack sabía cómo defenderse. Se armó con un extintor y comenzó a abrirse camino a través del hospital, evitando a los zombies y buscando una salida. Pero los zombies eran cada vez más numerosos y Jack se dio cuenta de que no podría escapar solo. Necesitaba encontrar a alguien más que estuviera vivo y que pudiera ayudarlo. Mientras avanzaba por los pasillos, Jack encontró a una enfermera llamada Sara. Ella estaba escondida en un armario, temblando de miedo. Jack la ayudó a salir y juntos comenzaron a buscar una forma de escapar del hospital. La situación era cada vez más desesperada. Los zombies estaban por todas partes y Jack y Sara se vieron obligados a luchar por su supervivencia. Pero Jack era un ex policía entrenado y sabía cómo manejar la situación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Jack y Sara lograron encontrar una salida del hospital. Salieron al aire fresco de la noche, y Jack se sintió aliviado de haber escapado del infierno que había sido el hospital. Pero la lucha no había terminado. Jack y Sara sabían que tenían que encontrar un lugar seguro donde esconderse y esperar a que la situación se calmara. Y mientras caminaban por la ciudad desierta, se dieron cuenta de que estaban solos en un mundo lleno de zombies. La historia de Jack y Sara se convirtió en una de las muchas que se contaron sobre la gran epidemia de zombies. Algunos decían que habían logrado sobrevivir y estaban luchando para reconstruir la sociedad. Otros decían que habían sido infectados y se habían unido a las filas de los zombies. Pero una cosa era segura, la ciudad nunca volvería a ser la misma.
El tren militar avanzaba lentamente por la vía férrea, transportando a un grupo de soldados y equipo militar hacia una zona de combate. Pero algo había salido terriblemente mal. Un virus desconocido había sido liberado en el tren, infectando a los soldados y convirtiéndolos en zombies. Al principio, los soldados infectados parecían estar solo enfermos, pero pronto comenzaron a mostrar síntomas más graves. Sus ojos se volvieron vacíos y sin vida, y su piel se volvió pálida y fría. Comenzaron a caminar de manera extraña, con movimientos lentos y torpes. El tren se convirtió en un lugar de terror, donde los soldados zombies atacaban a los pocos que aún estaban vivos. El maquinista, un hombre llamado Hack, intentó detener el tren, pero no pudo. Los zombies habían tomado el control de la locomotora, y el tren seguía avanzando hacia su destino, desconocido. Un grupo de supervivientes, liderados por un soldado llamado Alex, intentaron encontrar una forma de detener a los zombies y tomar el control del tren. Pero era una tarea difícil, ya que los zombies eran cada vez más numerosos y agresivos. Alex y su equipo descubrieron que el virus había sido liberado por un soldado que había sido infectado en una misión anterior. El soldado había sido llevado al tren para ser estudiado, pero había logrado escapar y propagar el virus a los demás. Con esta información, Alex y su equipo idearon un plan para detener a los zombies y tomar el control del tren. Decidieron dirigirse hacia la locomotora e intentar desactivar el tren. Pero los zombies eran demasiado fuertes y Alex y su equipo se vieron obligados a luchar por su supervivencia. El tren avanzaba a toda velocidad y los zombies seguían atacando sin cesar. Finalmente, después de horas de lucha, Alex y su equipo lograron llegar a la locomotora y desactivar el tren. Pero cuando finalmente se detuvieron, se dieron cuenta de que estaban en medio de una zona de combate. El tren había sido desviado de su ruta original y ahora estaban rodeados de enemigos. La lucha por sobrevivir en el tren militar había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Alex y su equipo se prepararon para enfrentar a los enemigos que los rodeaban, sabiendo que su supervivencia dependía de su capacidad para luchar y adaptarse. La historia del tren militar lleno de zombies se convirtió en una leyenda, y se dijo que el tren todavía avanzaba por la vía férrea, transportando a los zombies hacia su próximo destino. Algunos decían que el tren era un espectro, un símbolo de la muerte y la destrucción que podía ocurrir en cualquier momento. Era un día normal en la escuela secundaria de Springdale. Los estudiantes estaban en sus clases, los profesores estaban enseñando y el personal de la escuela estaba haciendo su trabajo habitual. Pero de repente, todo cambió. Un estudiante llamado Alex, que había estado enfermo en casa durante unos días, regresó a la escuela. Pero algo estaba mal con él. Su piel estaba pálida, sus ojos estaban opacos y se movía de manera extraña. Al principio, nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero pronto, Alex comenzó a comportarse de manera agresiva. Atacó a un compañero de clase y lo mordió en el brazo. El profesor de la clase, el señor Johnson, intentó intervenir, pero Alex lo atacó también. Pronto, la clase entera estaba en caos. Los estudiantes estaban gritando y corriendo, y el señor Johnson estaba tratando de defenderse de Alex. Pero Alex no estaba solo. Otros estudiantes que habían estado en contacto con él también comenzaron a cambiar. Se volvieron agresivos y comenzaron a atacar a sus compañeros de clase. La escuela entera se convirtió en un caos. Los estudiantes estaban corriendo y gritando, y los profesores estaban tratando de mantener el orden. Pero era demasiado tarde. La infección se había propagado demasiado rápido. Un pequeño grupo de estudiantes, liderados por una chica llamada Sophia, se unieron para tratar de sobrevivir. Estaban armados con libros y lápices y estaban decididos a defenderse de los zombies. El grupo se dirigió al gimnasio de la escuela, donde se habían refugiado algunos otros estudiantes. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que los zombies ya habían llegado allí. El grupo se vio obligado a luchar por su vida. Estaban rodeados de zombies y no había forma de escapar. Pero Sophia y sus amigos no se rindieron. Lucharon con todas sus fuerzas y lograron mantener a los zombies a raya durante un tiempo. Pero finalmente, el grupo se vio obligado a retirarse. Se dirigieron al techo de la escuela, donde se habían refugiado algunos otros supervivientes.
Ahí, se unieron a un grupo de profesores y personal de la escuela, que estaban tratando de encontrar una forma de escapar de la escuela. El grupo se vio obligado a pasar la noche en el techo, rodeados de zombies. Pero al día siguiente lograron encontrar una forma de escapar. Utilizaron una escalera de bomberos para bajar al suelo y huyeron de la escuela. La escuela secundaria de Springdale nunca volvió a ser la misma. La infección zombie se había propagado demasiado rápido y muchos estudiantes y profesores habían muerto. Pero Sophia y sus amigos habían sobrevivido y estaban decididos a reconstruir su comunidad y encontrar una forma de detener la infección zombie de una vez por todas.